Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al curso de literatura. Hoy día vamos a cerrar la secuencia histórica literaria como la habíamos estado llevando. Habíamos visto literatura indigenista, hemos visto literatura de la década del 50, 60, 70, literatura de la violencia, y ahora nos toca la literatura de los 90, ¿no? Hasta nuestros tiempos, por decirlo de alguna forma. Entonces, hoy día vamos a cerrar toda esta secuencia y la otra semana ya nos correspondería un repaso de los últimos temas. Sería violencia y 90, para más o menos tener una idea general y estar preparados para la evaluación. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo siempre es el contexto. El contexto marca mucho la literatura de un periodo. La literatura no existe en el aire solita, sino se relaciona con la sociedad, se relaciona con la política, ¿no? Se relaciona con los temas que están dándose en el devenir de un país. Entonces, por eso yo voy a poner acá contexto social para ubicarnos. ¿Qué pasa en los 90? Una época que me tocó vivir la adolescencia, porque parte de los 90 yo estaba entrando entre la adolescencia y la mayoría de edad, ¿no? Entonces, en el 90 yo tenía 11 años. Muchos de ustedes probablemente no han nacido, porque creo que ustedes son de 2006 para adelante. Entonces, es un periodo que es muy difícil, además, porque es un periodo de cambios muy bruscos. ¿Bien? Entonces, ¿quién gobierna, pues, en los 90? Gobierna este señor que todo el mundo conoce, ¿no? Alberto Fujimori. Él gobierna prácticamente toda la década. Toda la década, desde el 90 hasta el 2000. Nicole, veo tus cachos, pero no te veo a ti. Entonces, gobierna toda esta década, lo gobierna Alberto. Lo primero que va a suceder en la década, es que se va a desmantelar, desarmar, se va a capturar a los líderes y además a los movimientos de Sendero Luminoso y el MRTA, con lo que va a cesar de alguna forma la violencia que se estaba dando de manera brutal, ¿no? Durante los 80. Los 80 es un periodo con mucha violencia, como les había dicho, con mucha muerte, muchos inocentes van a morir pues de los dos bandos, pero ya comenzando los 90 empieza a desintegrarse, a desarmarse los movimientos Sendero Luminoso y MRTA, ¿no? Entonces, se captura, por eso se llama la captura del siglo, a los líderes del MRTA y Sendero Luminoso, ¿no? Eso les he puesto en siglas, MRTA, Movimiento Revolucionario Pacamago, y SL, Sendero Luminoso. Es decir, estos movimientos que habían llevado a una gran crisis en los 80 al Perú y nos habían puesto pues en una guerra prácticamente entre hermanos, entre peruanos, ¿no? Siempre cuando hay una guerra, los que sufren más son los más pobres. Eso es algo que nunca va a cambiar. Y bueno, acá también pasó, ¿no? Mucha gente murió en provincia. Ayacucho, Huancavelica, zonas muy, muy golpeadas. Pero esto, obviamente, va a generar, ¿qué cosa? Una aparente mejoría económica, ¿no? Entonces, en los 90 empieza como que va a salir de esa crisis, ¿no? Es como que estamos mejorando. Entonces, hay una aparente mejoría económica. Ahí está. Porque, bueno, se va a empezar a privatizar muchas empresas nacionales y eso va a traer cierta modernidad. Los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya casi no usan teléfonos de casa, pero en los 80, cuando tú querías tener teléfono en tu casa, tú lo pedías a la empresa y te lo daba en 2 años. Tenías que esperar 2 años para que te pongan el teléfono en tu casa. Imagínate. Cuando ya vino esto de las privatizaciones, pues te le ponían el teléfono a la semana, ¿no? Imagínate el
cambio de 2 años que tenías que esperar a tener un teléfono público en tu casa, que diga, a una semana, 2 semanas. Entonces, hay una especie de aparente mejoría económica, ¿no? Cuando yo viví ese periodo, pues, entonces uno decía, bueno, veníamos de la crisis de Alan García, veníamos de las matanzas que se daban, entonces salir a este periodo como que, al fin, ¿no? Pero esto de acá repercute siempre en características, ¿ya? Características de la literatura de este tipo. Entonces, esto lo vamos a ver cómo se traduce en la literatura a través de las características. Entonces, voy a poner características. Y eso es, vas a ver la relación, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que hay en este tipo de novelas de este periodo es la evasión de los temas. Evasión de los temas políticos. O sea, las novelas se apartan de los temas políticos, sobre todo de los jóvenes limeños, y se enfrasca más en temas juveniles, de pandillas, de drogas, de alcohol, de rock, del mundo subterráneo, ¿no? Entonces es una literatura enfocada más en el mundo de los jóvenes, pero no de cualquier joven, sino de los jóvenes desenfrenados, de esos tirapiedras como los de tu barrio, ¿no? Están tirando piedra y así. Entonces hay una evasión de los temas políticos. ¿Por qué? Porque obviamente había muchos abusos de parte del gobierno y eso era, había como una especie de control, vigilancia, ¿no? No podías escribir así nomás. Ahora, sigue esta tendencia, ¿ya? Sigue al realismo social. Hay unos autores que crearon esta escuela, ¿no? Realismo sucio se llama. ¿Por qué se llama realismo sucio? Porque el realismo sucio toca temas violentos. ¿Ya? El realismo sucio toca temas violentos, escabrosos, drogas, sexo, alcohol, todas esas cosas que no te gustan, que nunca harías tú. Ya, eso toca en los jóvenes. Pues no, drogas, sexo, alcohol, violencia. ¿Ya? Entonces, eso se llama realismo sucio, ¿no? Violencia, ¿no? Drogas, alcohol. Entonces, como te puedes dar cuenta, está divorciado de los temas reales e importantes. ¿Qué más? Ya, el otro tema. ¿Qué tema importante, no? El tema principal o el tema que más tocaban era el tema de la juventud. Entonces, mira, el tema dominante era el de la juventud. ¿Ya? Era el de la juventud. Desorientada y violenta. ¿Por qué desorientada? Porque obviamente no se reconoce en el Estado, ¿no? Es una juventud que está totalmente alejada de la realidad, vive su propio mundo y se enfrasca pues en cuestiones de ese tipo, ¿no? Por eso digo, el tema dominante era el de la juventud desorientada y violenta. Ahora, la mayoría de estas obras son de carácter urbano, ¿no? Son de carácter urbano. Acuérdense que en los 90 todavía no había mucho celular, no había internet, no había muchas de esas cosas. Entonces es otra juventud distinta a la de ustedes. Que ustedes están más marcados por la tecnología, están más marcados por el internet, están más marcados por lo que es el celular, están marcados por ese tipo de cosas. Pero en las 90 no había ni celular ni había internet. Entonces los jóvenes tenían otras formas de entretenerse, ¿no? Eran otras formas. El cine recién estaba surgiendo, porque el cine se había ido a pique en los 80. O sea, en los 80 nadie iba al cine. Iban al cine, pero ya no era el cine de antes. Entonces, en los 90 empieza a otra vez resurgir lo del cine.
Son juventudes muy distintas, ¿no? Entonces son de carácter urbano. Entonces, ¿qué más hay ahí, no? Influencia del rock, ¿no? Porque el rock empieza a cobrar importancia, el cine, ¿no? El rock, el cine, empiezan a tener influencia en lo que es la literatura, ¿ya? Es de influencia en lo que es la literatura. Entonces, estamos hablando de una literatura, obviamente, de carácter más que todo juvenil. Aunque ya esos jóvenes de ese periodo, ahorita deben tener 50 años, más o menos, pero era la juventud de aquella época, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los representantes de esta literatura? ¿Quiénes son los representantes de esta literatura? ¿Quiénes son los chibolos de esta literatura? ¿Quiénes son algunos de los... Algunos, no voy a poner todos, obviamente, pero ¿quiénes son los representantes de esta literatura? Por ejemplo, este señor, de repente lo conoces, de repente lo has escuchado por ahí, ¿ya? Por ahí debes haberlo escuchado. ¿Lo conoces? A ese señor Jaime Bailey. ¿Lo has escuchado alguna vez de él? ¿Lo has visto por ahí? ¿Has visto a Nicola, Jaime Bailey? ¿Lo conoces? ¿No sabes quién es? Nada, no conoce a Nicola. Adrián, ¿conoces a Jaime Bailey? ¿Lo has visto alguna vez a Jaime Bailey? Adrián, ¿sabes quién es? ¿Lo has visto? Tiene esta novela. Hicieron película. Hicieron película. No se lo digas a nadie. Es una novela que generó cierto escándalo en esa época. Bueno, es un escritor que ahora se dedica a otros menesteres, ¿no? Hay otro autor también, Manuel Rilo. Manuel Rilo escribió una novela, es la única novela que escribió. Es doctor de la Católica, se llamaba Contra el Tráfico. Ajá. ¿Quién más está ahí? Ah, este señor, por ahí escribe también, Javier Areva. Son algunos de los escritores que tuvieron más resonancia en los 90. ¿Ya? Su obra es Nocturno, de Ron y Gatos. Es algunos de los autores de este periodo. Y este señor que de repente por ahí has escuchado su nombre. ¿Has escuchado a Raúl Tola? ¿Sabes quién es Raúl Tola? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto en algún lado? Diana, ¿has visto a Raúl Tola en algún lado? Es un comentarista, es bueno, es comentarista de televisión, ¿no? No, periodista. Claro. ¿Es eso? Creo que yo voy a comenzar a comentar porque los alumnos no quieren. Tan tímidos, no están con el espíritu navideño. Cuando los mande a verano, ahí van a querer hablar. Claro, Raúl Tola, pero tiene una novela que se llama Noche de Cuervos. Una novela oscura que habla de jóvenes que llevan una vida desordenada. Empezó escribiendo cosas así y después se volvió un señorito de la televisión. Pero cuando yo lo conocí a Raúl Tola, era como una especie de hippie fumón, ¿no? Arete, cabello largo, andaba en chancletas, con pantalones sueltos.
con chaquitas, con tatuajes. Ahora se ha afeitado bien, se ha cortado el pelo, anda con terno. ¿Cómo cambia la gente? La televisión te cambia, pues. Ahora parece un escritor serio. Pero bueno, esos son algunos de los autores más famosos. ¿En dónde queda? ¿Mm? Renato Cisneros. Él es de posteriores. Él es de la generación del 2000 para adelante. Ah, ya. Sí. Pero él viene de familia de escritores. Pues. O sea, el abuelo, el tío era escritor. El papá de él es el Gaucho Cisneros, que es un militarote. Y el tío es escritor, el otro tío es profesor de literatura. El abuelo de él, el bisabuelo de él, es Luis Benjamín Cisneros, que debes haber escuchado por ahí el nombre de Luis Benjamín Cisneros. Claro, claro. Y familia de literatos es, además de plata. En realidad no se apellida Cisneros, sino ahí ha habido un juego. El apellido es Benjamín, ellos son de origen judío. El apellido Cisneros es el apellido materno. Ellos cambiaron el apellido. O sea, debió apellidarse Renato Benjamín, no Renato Cisneros. La gente piensa que es Luis Benjamín Cisneros. La gente piensa que Benjamín es su segundo nombre, no, es el apellido. Parece que son de origen judío, pero parece que el tipo el abuelo, ¿no? El papá de los más viejos, de los antepasados, era cura. Y creo que tuvo los hijos así por lo bajo. Entonces, para tapar eso, cambiaron el apellido después. Porque son los hermanos, Luis Benjamín Cisneros y Luciano Benjamín Cisneros. Luciano era diputado. Estuvo en el caso Dreyfus del siglo XIX. Buen dato. Y es una familia de escritores. Bien, sigamos, muchachos. Entonces, mira, ¿qué características? Estaba olvidando de algo importante. Algo importante. Entonces, estos jóvenes siguen dos cosas. ¿Ya? Esta generación tiene un maestro. Esta generación tiene un maestro. Este maestro es Osvaldo Reynoso, que él escribe, pues, En octubre no hay milagros, escribe novelas de ese tipo. Entonces, él es el realismo urbano que habíamos visto en los 50, ¿no? Ellos siguen esa secuencia de él, siguen ese estilo de él, ¿no? Pero, sobre todo en los temas juveniles, ¿no? Sobre todo en los temas juveniles y callejeros. Pero, hay una cuestión, que ellos no tienen el estilo, ¿no? O sea, sin embargo, porque es importante aclararlo, sin embargo, el estilo de ellos es descuidado. O sea, la mayoría de obras de este periodo no tienen gran calidad literaria. Por algún motivo, escribieron temas muy sencillos, no se esforzaron mucho, sus maestros no fueron buenos en el sentido de maestros literarios a quien seguir. Entonces, a pesar de que Reynoso tiene un buen estilo, el estilo de esta generación es descuidado, ¿no? Es una de las generaciones con más bajo nivel literario en el sentido de producción. ¿Ya? Entonces, sin embargo, el estilo de estos autores es descuidado. Así es. Entonces, esa es una característica fundamental que siempre vas a ver en los novelos. Estilo descuidado. ¿Ah? Entonces, sigamos con eso, ¿no? No desarrollan bien los temas, además. Es otra cuestión que también bien marcada de esta generación. Pero dentro de todo este grupo, voy a acoger a un autor que es Oscar Marca. Oscar Marca tiene características propias porque, para empezar, es un autodidacta, ¿no? Kendi, ¿sabes qué es un autodidacta? ¿O qué cosa puede significar ser un autodidacta? Kendi. No me acuerdo, profesor. No hay problema. No hay problema. A ver, nuestra compañera Chin Chin nos dice, aquel que aprende por sí mismo.
Es decir, el autodidacta, recuerda, esto creo que lo hemos hablado antes, el autodidacta es aquel que se ha educado por sí mismo, o sea, no ha ido a un colegio, no ha ido a una universidad, no ha ido a un instituto, sino que en su casa ha llevado libros y él se ha puesto a leer y se ha puesto a investigar solo, o se ha ido a las bibliotecas a sacar libros, o ha visto películas, ha visto documentales y solito se va a educar. Eso es un autodidacta, ¿no? Muy bien, Chinchín. Entonces, eso es un autodidacta, alguien que se prepara solo. Es decir, que él no tiene formación universitaria como la mayoría de ellos. Bueno, todos ellos pasaron por la universidad. No sé si Jaime Beni terminó, pero pasó por la universidad, eso sí, sí es cierto. Pero él no, él es un autodidacta. Bien, entonces él se escribió esta novela que se llama Al final de la calle. ¿Ya? Hay una película de esta novela que se llama Ciudad de Ebro. Por ahí la han dado hace poco. Hace unos años, ¿no? No tampoco, debe ser ya unos años. Entonces, la novela se llama Al final de la calle, pero la película que sacaron es Ciudad de Ebro. Creo que ahí actúa Christian Meyer, me parece. Bueno, entonces debe ser la novela más representativa de este periodo, tal vez la mejor escrita, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el tema es redundante, ¿no? Jóvenes, en la noche, cometiendo excesos, ¿no? Que es la constante de la mayoría de estas novelas que estoy hablando, ¿no? La mayoría de las constantes es jóvenes cometiendo excesos, desorientados, desaforados, ¿no? Sin rumbo en sus vidas, que marca también la época, una época dura, pues no, lo de Fujimori realmente demolió, dicen a las jóvenes. Cuando yo era joven, a nosotros nos decían que nosotros no pensábamos. O sea, de lo de los 90 no cuestionan, no critican, no reflexionan, no se involucran en nada. Bueno, y entonces esta novela es un reflejo de eso, ¿no? Es un reflejo de la crisis de la juventud noventera. Muestra la crisis de la juventud noventera, ¿no? Imagínate, si antes nos decían eso a nosotros y nosotros le decimos a ustedes que están mal, ¿cómo está la situación, no? Date cuenta, eso de lo fregado. Entonces, crisis de la juventud noventera. Entonces, ese Oscar Malca es periodista, pero ya se ha alejado totalmente de lo que es la literatura. No da entrevistas, está apartado. Entonces, este es un reflejo pálido de una generación literaria que no ha dejado, pues, de repente una gran obra, ¿no? Tal vez esta sea una de las mejores. Hay otros autores como Iván Tais, que sí es de los 90, que tenía un programa de literatura en Canal 7, pero se lo sacaron, no sé qué pasó, ya no está. También, pues, es un escritor también con cierta sobriedad. ¿Qué va a pasar con esto de las generaciones? Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Pues. Si bien es cierto, yo hablo de esta literatura, de estos jóvenes que empiezan a escribir en los 90, eso no implica de que no haya habido una buena literatura. Lo que pasa es que lo de la literatura de estos jóvenes no fue buena, pero habían escritores que venían de atrás, que son mayores, que seguían escribiendo. Por ejemplo, Reynoso seguía escribiendo en los 90, y otros autores que hemos visto en los 50, y en los 60, y en los 70, y en los 80, seguían sacando cosas buenas. Pero acá lo que estamos viendo es la de los jóvenes de este periodo, jóvenes. O sea, que sí había buenas publicaciones en los 90, eso sí no hay que dudarlo, ¿no? La cuestión es los jóvenes. ¿Qué sacaban los jóvenes en este periodo? Eso es lo que yo estoy mostrando. Entonces, para reflexionar, lo último, mira, después del 2000, ¿ya? Después del 2000, ¿ya? Después del 2000, es decir, ya cerrando los 90, entonces, ¿qué sucede con la literatura después del 2000? Lo que viene a ser 2000 hasta estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que la novela, las editoriales, ¿no? Porque ahora hay muchas editoriales, publican muchos libros, han crecido, ¿no? Han crecido en producción, ¿no? Se ha ampliado
¿Por qué? Por la tecnología, ¿no? Entonces, la literatura ahora ya no es solo exclusivamente de los libros, sino también es parte de qué? Del Internet, por ejemplo. Ahora tú puedes leer una novela en Internet o alguien publica en Internet y ya no publica en el libro. Entonces, el mundo de la literatura se ha ampliado por el Internet, ¿no? Cuando digo tecnología, me refiero fundamentalmente a lo que el Internet ha adaptado. Entonces, eso es lo que sucede con la literatura de este periodo, ¿no? Es una literatura que ha crecido en el Perú sobre todo. Ha crecido bastante. Es decir, se ha introducido a la tecnología. Y también se ha democratizado los temas, porque ahora existe una gran cantidad de subgéneros, ¿no? Hay literatura gótica, literatura fantástica, literatura de ciencia ficción, literatura histórica. Es decir, las novelas y publicaciones se han ramificado que se está para todos los gustos. Literatura infantil, literatura, pues, incluso para los que le gustan las cosas así macabras, ¿no? De terror, de muerte. Hay novelas sobre fútbol, hay novelas sobre todos los temas. Entonces, ya la literatura no es como lo que hemos visto nosotros en los periodos, ¿no? Que era indigenismo y lo que predominaba eran los escritores indigenistas. Que era realismo y eran realistas. Que era modernismo, modernistas, ¿no? Ahora ya es un ramillete de obras distintas para diferentes públicos, para diferentes gustos, para diferentes tendencias. Es más, hay gente que no lee libros, sino solo lee ebooks o lee en internet. Toda su lectura está basada en el mundo digital. Diana, ¿está rico tu dedo? Diana, no te comas el dedo. Entonces, ya el mundo ha cambiado en cuanto a literatura. Entonces, jóvenes, nosotros con este tema cerramos lo que es el proceso literario. Pero vamos a recapitular para recordar. Mira, 90s, estamos hablando de gobierno de Fujimori, totalmente. La década la gobernó Fujimori. Y luego hay el otro punto. Se capturan los líderes del MRTA y Sendero Luminoso. Nosotros hemos visto eso en los 80, ¿no? Cómo se inicia todo el periodo de violencia. Bueno, acá, comenzando en los 90, se captura, se desmantela, se desintegra estos grupos y hay una aparente mejoría económica. Entonces, esto repercute en la literatura, porque hay evasión de los temas políticos, es decir, ya no se trata de hablar de política, estamos saturados de política, no hablamos de eso. Siguen al realismo sucio, que es una escuela que habla sobre literatura y violencia, literatura de drogas, literatura y alcohol. ¿Ya? Después, el tema dominante era la juventud desorientada y violenta. Y son de carácter urbano, ¿no? Con influencia del cine, en la música rock. Representantes, Jaime Bailey, Rilo, Javier Arévalo, Raúl Toro. Esta generación tiene un maestro, que es Osvaldo Reynoso, que trata temas juveniles, callejeros, violentos, pero él lo hace en los años 60. Ellos retoman esos temas. Sin embargo, el estilo de estos autores es descuidado. Los temas no son profundos, no los trabajan de la misma manera. Carecen del oficio, vamos a decir, literario, y hay mucho apresuramiento en publicar obras. Dentro de ellos destaca Oscar Marca con Al final de la calle, que muestra la crisis de la juventud de los 90, ¿no? Es una novela violenta, es una novela que se desarrolla prácticamente de noche, y es la vida desordenada. Después del 2000, la novela, las editoriales han crecido, se han creado por el tema de la tecnología, ¿no? El Internet ha generado un cambio realmente brutal en lo que es la literatura. Un cambio realmente brutal. Entonces, bien, muchachos, este es el momento en que yo les pregunto si hay alguna duda, ha quedado algo que de repente quieran preguntar, o todo está claro. Todo Ahí es claro, donde... profesor. Sí, bien, Nicole. Todo claro, Diana, profesor. Yachin, bien. Bien, Adrián. Bien, Andrew. Andrew, ya no has hablado, Andrew, siempre hablas un montón. Bien, Diana, todo claro. Bien, Farid. Bien. Entonces, bien, Sarela. Entonces, se malogró tu micrófono, Andrew. Bueno, ya pues.
No es tu culpa, porque tú sí siempre participas, preguntas, aportas. Muy bien, jóvenes. Entonces, recuerden que el examen ya es pronto. Gracias, Tatiana. Es pronto, el examen es el viernes, ya empezamos con los exámenes. Hay que estar preparados. El sábado también hay examen, por si acaso. Vayan mandando sus evidencias, repasen todo. Igual va a haber un repaso de la semana que viene antes del viernes, pero toda esta información entra a evaluación. Por eso es importante que estén atentos, se asistan, participen y sobre todo envíen las evidencias al profesor Pedro Pablo para que no esté amontonándose todo. ¿Ya, chicos? Bien, muchachos. Les envío la foto acabando la sesión. Cuídense. Nos vemos la otra semana. Gracias, comando. Listo, comando, para la siguiente clase. Bien.